La mujer levantó la vista, molesta al principio por la interrupción. Estaba a punto de llamar al personal cuando sus ojos se cruzaron con los del hombre. No vio descaro ni lástima, solo hambre, y una dignidad rota que aún se negaba a desaparecer. Él sostenía el plato con manos temblorosas. No pedía dinero, no exigía nada. Solo esperaba una respuesta, preparado para el rechazo. Estaba acostumbrado a que lo ignoraran, a que lo miraran como si fuera invisible. La millonaria sintió un nudo en el pecho. Aquella mirada le recordó algo que llevaba años enterrado, su propio pasado, cuando nadie la ayudó y tuvo que sobrevivir con migajas de orgullo. Bajó lentamente el tenedor. Siéntese, dijo con voz firme. El hombre dudó, creyendo haber escuchado mal. Ella empujó el plato hacia el lado opuesto de la mesa. No sobras. Coma conmigo. Los murmullos comenzaron alrededor, pero ella no prestó atención. Mientras él comía con cuidado, casi pidiendo perdón por cada bocado, ella lo observaba. No era solo hambre lo que veía, era una historia entera de pérdidas. Él finalmente habló. Contó cómo había perdido su trabajo, luego su casa, luego a su esposa por enfermedad. Cada frase era corta, como si le doliera recordar demasiado. Ella escuchó en silencio, sin mirar el reloj por primera vez en años. Cuando terminó, ella llamó a su asistente. El hombre pensó que ese era el final, que había ido demasiado lejos. Pero no fue así. La millonaria dio instrucciones claras, comida, ropa, una habitación por esa noche. ¿Por qué hace esto?, preguntó él, con la voz quebrada. Ella respiró hondo antes de responder. Porque alguien me miró una vez como yo lo miré a usted, y no hizo nada. Al día siguiente, ella no lo olvidó. Lo buscó, habló con él, descubrió que era carpintero. Le ofreció trabajo en una de sus fundaciones. No como caridad, sino como oportunidad. El hombre volvió a llorar, pero esta vez sin vergüenza. No por la comida, ni por el techo, sino porque alguien volvió a verlo como persona. Y así, una simple pregunta, ¿puedo comer sus sobras?, se convirtió en el momento exacto en que dos vidas cambiaron para siempre. Una aprendió que la riqueza sin compasión no vale nada. La otra recordó que incluso en el suelo más frío, la dignidad puede volver a levantarse. A la semana siguiente, el hombre llegó puntual al taller de la fundación. Sus manos aún temblaban, no por debilidad, sino por el miedo de volver a perderlo todo. Ella lo observó desde lejos, sin presentarse como la dueña, queriendo verlo actuar sin presión. Trabajó en silencio durante horas. Arregló una puerta antigua, reforzó una mesa rota, y dejó cada pieza mejor de lo que estaba antes. Los empleados comenzaron a notarlo. No hablaba mucho, pero cada clavo que colocaba parecía llevar propósito. Al final del día, ella se acercó. ¿Cómo se siente?, preguntó. Él bajó la mirada y respondió, como alguien que vuelve a existir. Aquella frase la golpeó más fuerte que cualquier discurso de negocios. Con el paso de los días, él empezó a sonreír. No grande, no exagerado, pero real. Comía sin prisa, dormía sin miedo a que lo echaran, y por primera vez en años, hacía planes para mañana. Una tarde, ella le pidió que arreglara un viejo banco de madera en un parque. Cuando terminó, él pasó la mano por la superficie y se quedó quieto. Aquí me senté muchas noches, confesó. Aquí pedí sobras. Ella entendió entonces que el pasado no se borra, pero puede resignificarse. Decidió financiar un pequeño taller propio para él. No como regalo, sino como sociedad. Él se resistió al principio, pero ella fue clara, yo pongo el capital. Tú pones la dignidad. Aceptó con lágrimas en los ojos. El taller empezó pequeño, pero creció rápido. Personas del barrio llegaban no solo por muebles, sino por conversación. Él escuchaba a todos. Sabía lo que era no ser escuchado. Un día, una mujer entró al taller. Lo miró fijamente y dejó caer el bolso. Era una vieja amiga de su esposa. Traía noticias, recuerdos, y una carta que su esposa había escrito antes de morir. Él la leyó en silencio, y sonrió entre lágrimas. Esa noche, la millonaria recibió un mensaje suyo, hoy cerré un círculo que creí roto para siempre. Ella respondió solo una palabra, gracias. Sabía que no era por ella, sino por la oportunidad. Meses después, en un evento benéfico, él habló frente a cientos de personas. No pidió dinero. Contó su historia. Contó cómo una mirada cambió su destino. Y cuando terminó, la sala entera se puso de pie. Porque entendieron algo simple y poderoso, a veces,
no se trata de dar sobras, sino de sentarse a la mesa con humanidad. A la semana siguiente, el hombre llegó puntual al taller de la fundación. Sus manos aún temblaban, no por debilidad, sino por el miedo de volver a perderlo todo. Ella lo observó desde lejos, sin presentarse como la dueña, queriendo verlo actuar sin presión. Trabajó en silencio durante horas. Arregló una puerta antigua, reforzó una mesa rota, y dejó cada pieza mejor de lo que estaba antes. Los empleados comenzaron a notarlo. No hablaba mucho, pero cada clavo que colocaba parecía llevar propósito. Al final del día, ella se acercó. ¿Cómo se siente?, preguntó. Él bajó la mirada y respondió, como alguien que vuelve a existir. Aquella frase la golpeó más fuerte que cualquier discurso de negocios. Con el paso de los días, él empezó a sonreír. No grande, no exagerado, pero real. Comía sin prisa, dormía sin miedo a que lo echaran, y por primera vez en años, hacía planes para mañana. Una tarde, ella le pidió que arreglara un viejo banco de madera en un parque. Cuando terminó, él pasó la mano por la superficie y se quedó quieto. Aquí me senté muchas noches, confesó. Aquí pedí sobras. Ella entendió entonces que el pasado no se borra, pero puede resignificarse. Decidió financiar un pequeño taller propio para él. No como regalo, sino como sociedad. Él se resistió al principio, pero ella fue clara: yo pongo el capital. Tú pones la dignidad. Aceptó con lágrimas en los ojos. El taller empezó pequeño, pero creció rápido. Personas del barrio llegaban no solo por muebles, sino por conversación. Él escuchaba a todos. Sabía lo que era no ser escuchado. Un día, una mujer entró al taller. Lo miró fijamente y dejó caer el bolso. Era una vieja amiga de su esposa. Traía noticias, recuerdos, y una carta que su esposa había escrito antes de morir. Él la leyó en silencio, y sonrió entre lágrimas. Esa noche, la millonaria recibió un mensaje suyo: hoy cerré un círculo que creí roto para siempre. Ella respondió solo una palabra: gracias. Sabía que no era por ella, sino por la oportunidad. Meses después, en un evento benéfico, él habló frente a cientos de personas. No pidió dinero. Contó su historia. Contó cómo una mirada cambió su destino. Y cuando terminó, la sala entera se puso de pie. Porque entendieron algo simple y poderoso: a veces, no se trata de dar sobras, sino de sentarse a la mesa con humanidad. Después del evento, muchas personas se acercaron a él. No buscaban caridad, buscaban consejo. Él escuchó a cada uno con la misma atención con la que una vez pidió sobras. Sabía que, para alguien que ha tocado fondo, ser escuchado es el primer paso para levantarse. La millonaria observaba desde el fondo del salón. Por primera vez, no se sentía poderosa por su dinero, sino por haber elegido no mirar hacia otro lado aquel día. Entendió que su mayor inversión no había sido financiera, sino humana. Semanas más tarde, él recibió una llamada inesperada. Era una escuela técnica que quería que enseñara carpintería a jóvenes en riesgo. Dudó, pensando que no estaba preparado, pero recordó cuántas veces otros habían creído en él cuando él no pudo hacerlo. El primer día de clases, entró al aula con manos firmes y voz temblorosa. No vengo a enseñarles solo a trabajar la madera, dijo. Vengo a enseñarles a no rendirse cuando nadie apuesta por ustedes. Algunos bajaron la cabeza. Otros, por primera vez, levantaron la mirada. Mientras tanto, el taller seguía creciendo. No se convirtió en una gran empresa, pero sí en un lugar seguro. Allí nadie era juzgado por su pasado. Solo importaba lo que hacía hoy. Una tarde lluviosa, la millonaria pasó por el taller sin avisar. Lo encontró ayudando a un joven a lijar una mesa. Ambos reían. No era una risa fuerte, era una risa tranquila. La clase de risa que solo aparece cuando el dolor ya no manda. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó ella cuando quedaron solos. Él pensó unos segundos y respondió: sí. De no haber pedido ayuda antes. Pero también agradezco haber sobrevivido para este momento. Con el tiempo, la historia de ambos empezó a circular. No como un cuento de ricos salvando pobres, sino como un ejemplo de cómo una decisión pequeña puede cambiar muchas vidas. Eso la hizo aún más poderosa. Un día, él volvió al restaurante donde pidió sobras por primera vez. Se sentó en la misma mesa. No para recordar el hambre, sino para honrar al hombre que fue. Dejó una nota bajo el plato: gracias por no echarme. Al salir, vio a otro hombre dudando frente a la puerta. Lo reconoció al instante.
Se acercó, le sonrió y dijo, ven, yo invito. Y después, si quieres, hablamos. Porque había aprendido la lección más importante de todas. Nadie se salva solo, y nadie debería pasar hambre de dignidad. Next in 10 paragraphs. El hombre aceptó la invitación sin decir palabra. Sus manos temblaban, no por frío, sino por la sorpresa de ser visto. Se sentaron junto a la ventana y, por primera vez en mucho tiempo, comió sin prisa. Cada bocado parecía devolverle algo que había perdido en la calle: calma, respeto, presencia. Con los días, aquel encuentro se repitió. No siempre en el restaurante, a veces en el taller, otras en el parque. La ayuda nunca fue dinero en efectivo, sino tiempo, orientación y oportunidades reales. Poco a poco, el círculo de apoyo creció sin que nadie lo anunciara. La millonaria entendió que el cambio verdadero no necesitaba aplausos. Visitaba los proyectos en silencio, escuchaba historias, aprendía nombres. Descubrió que la humildad no se aprende en libros, se aprende estando cerca de quienes no tienen nada que demostrar. El taller se convirtió en un punto de encuentro. Allí se reparaban muebles, pero también esperanzas. Cada persona aportaba algo distinto y todos se sentían necesarios. El pasado no se borraba, pero dejaba definir el futuro. Una mañana, el hombre recibió una carta escrita a mano. Era de un joven que había pasado por el taller y ahora tenía empleo estable. No hablaba de éxito, hablaba de dignidad recuperada. Esa carta quedó enmarcada en la pared. La millonaria, por su parte, comenzó a simplificar su vida. Vendió propiedades que no usaba y destinó esos recursos a programas pequeños y sostenibles. Aprendió que ayudar no es imponer, sino acompañar. El restaurante también cambió. El personal fue capacitado para tratar a todos con respeto, sin importar su apariencia. No era caridad, era humanidad aplicada a lo cotidiano. El ambiente se volvió más cálido, más real. Con el paso del tiempo, la historia dejó de pertenecer a dos personas. Se transformó en una red de gestos que se replicaban sin instrucciones. Alguien ayudaba a otro, y ese otro hacía lo mismo después. El hombre volvió a caminar con la frente en alto. No porque tuviera todo resuelto, sino porque sabía que su vida tenía valor. Ya no pedía sobras, compartía lo que sabía y lo que era. Así, sin discursos ni promesas, nació algo más fuerte que la riqueza y más duradero que la compasión momentánea. Nació una comunidad donde nadie tenía que pedir permiso para existir con dignidad.